Hola a todos, soy Fernando Miguel Quiroga, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, alumno de la carrera de licenciatura en psicología en el módulo de antecedentes de psicología. Muy bien, en este video voy a abordar el tema sobre la evolución dentro de la psicología. Vamos a estar viendo los antecedentes, la influencia y las corrientes psicológicas que derivó de este concepto de la evolución. Como antecedentes tenemos a Anaximandro. Él concibe la idea de que el origen tuvo lugar en el agua, que a partir de los primeros seres que habitaron en el agua se fueron desarrollando y fueron evolucionando hasta llegar a los mamíferos, hasta llegar hasta lo que conocemos como todos los seres que hay en el planeta. Después tenemos a este personaje que es Lucrecio. Él concibe la idea de evolución en el desarrollo del cosmos de Rerum Natura, pero no es hasta el siglo XVIII, en específico después de la segunda mitad de ese siglo, en donde el evolucionismo toma un papel importante en la sociedad y en las disciplinas que hay en ese entonces. La influencia directa del evolucionismo de Charles Darwin es Lyell, pero curiosamente, a pesar de que fue la base sobre los principios y sobre toda esta estructura que desarrolló Darwin, Lyell rechaza ese evolucionismo, y puede ser por varias cosas. Puede ser por la influencia de la teoría de Lamarck. Recordemos que la teoría de Lamarck menciona que los cambios ambientales son el motivo y la influencia de la evolución de los animales, y que estos animales tienen un sentido de perfeccionarse, de ser mejores. Y también vemos que Lyell no admite las pruebas de los fósiles como una prueba irrefutable de la evolución. Charles Darwin propone estos principios de su teoría de la evolución. Básicamente es la supervivencia de las especies, el hecho de que unas especies sean más dotadas que otras, también que para que sobrevivan esas especies fuertes deben de sacrificarse y deben de morir las especies más débiles para la supervivencia de las más fuertes. Y recalca mucho la lucha por la vida, esa lucha en donde se desarrollan habilidades o se perfeccionan las que ya tienen. Esto es básicamente los principios, toda la base estructural de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y estos principios influyeron mucho en varias áreas del conocimiento. Veamos en una de ellas. Por ejemplo, en las ciencias sociales, influye esta teoría pues en el hecho de que se concibe la evolución de las sociedades. Justamente esta teoría sale en una época
en donde se va a dar muchas revoluciones, principalmente la revolución industrial. Entonces, esta transformación de la sociedad hace que se tome en cuenta este principio de Charles Darwin. También vemos que en la filosofía este concepto de Charles Darwin también influye en la filosofía. Esto se da en la evolución de las ideas. Tenemos a este personaje que se llama Hegel, también y principalmente en la biología, que es su área fuerte en donde se desarrolla esta teoría de la evolución. Ciertamente es el más importante y es sistemático. En la psicología también influye, y su influencia es más básicamente sobre las afirmaciones que hace Darwin. Estas afirmaciones va a hacer que se abra paso a una infinidad de estudios, de escuelas y una motivación enorme por diferentes áreas, áreas de la psicología. Las influencias que tenemos para la psicología es el estudio de la vida como función adaptativa. Y ahí vemos el caso de William Huth. Aquí se inicia el estudio de los mecanismos de adaptación del organismo al ambiente en donde se encuentra. Esta área de estudio o este objeto de estudio va a culminar en el área de funcionalismo, en el funcionalismo americano y en las teorías conductistas. Otra influencia que hay para la psicología es la expresión de las emociones, continuidad y semejanza entre animales y hombres. En esta vamos a ver más adelante que se derrumba esa idea que desarrolló René Descartes, en donde afirma que los animales no tienen conciencia psicológica. Esto pone en un lugar privilegiado al hombre. Esta área de estudio va a desembocar en la psicología animal y en la psicología comparativa de Estados Unidos. Otra área que tenemos, otra influencia, es la génesis de los rasgos. Esto es por una actitud de observación, recopilación y clasificación de datos. Es básicamente lo que hacía Charles Darwin. En este va a influir en los psiquiatras, principalmente en el siglo pasado. Va a influir mucho en los psiquiatras porque van a buscar el origen de las enfermedades mentales y lo van a estudiar, van a hacer esos estudios por medio de la etiología. Y esto va a dar paso a la psicología clínica y a la psiquiatría moderna. También tenemos esta área de la psicología, la cual es psicología evolutiva, y los motivos fueron una actitud genética y evolutiva en cuestión del estudio de los rasgos o las habilidades. Y por último tenemos estas dos: la adaptación del ser vivo al medio ambiente y el interés del aprendizaje de los hábitos y destrezas. Esto va a influir en el desarrollo de la pedagogía moderna. Y por último tendremos las diferencias individuales. Muy bien. Para la psicología
En este tema básicamente tenemos dos áreas grandes. La primera es la psicología comparada y la segunda es la psicología diferencial. En la psicología comparada tenemos que estudia la conducta humana y sus mecanismos y los compara con diversas especies animales. Trata de entender la evolución filogenética de los comportamientos, y esto lo estudia desde las especies más sencillas hasta las más complejas. En esta área, aquí es donde principalmente se rechaza esa idea por completo de René Descartes. En esta escuela, en esta área, se desenvuelve y se desarrollan diversas escuelas. Principalmente son 6. Y básicamente, en esta área, se da mucha importancia al instinto. Por medio de la escuela anecdotista, se le da mucha importancia al instinto. Y por medio de la escuela antropomorfista se le da mucha importancia a la causalidad, ensayo, error y éxito. Esto quiere decir que unos piensan que los animales aprenden por instinto y otros mencionan que los animales aprenden por ensayo y error y éxito. En la psicología diferencial tenemos un personaje, se llama William Stern, y es el primero en acuñar este término. El objeto de estudio de esta psicología es la descripción y predicción, explicación de la variabilidad, interindividualidad, intergrupal e intraindividual de las áreas psicológicas relevantes con respecto a su origen, manifestación y funcionamiento. Retomando la psicología comparada, voy a mencionar las 6 escuelas. Una es la anecdotista, como ya lo había mencionado, instintiva, experimentalista, mecanicista, genetistas y ambientalistas, y por último, etólogos. La escuela anecdotista, esta escuela es ocupa mucho la escala filogenética. Se basa como su nombre lo indica, en anécdotas. Suelen ser historias de los comportamientos de los animales, pero aquí ocurre algo, pues son historias que van que pasan de personas a personas, y suele que se exagera o se da información errónea o información que ni siquiera nunca llega a pasar. Aquí en los representantes tenemos al mismo Charles Darwin y a Sir John Lubbock. Él va a estudiar los receptos, la abstracción y el inconsciente basado en una asociación espontánea no intencional. En la escuela instintiva tenemos que estudia los mecanismos básicos de la conducta instintiva. Tenemos a los personajes más destacados, es Douglas Spalding, Lawrence, H.R. Hess y Saint-Paul. La escuela experimentalista tiene su iniciador con Lyle Morgan, y en esta él mismo es el que inicia en la psicología experimental animal en el campo. Y este otro personaje, E.L. Thorndike,
él se va a orientar más en la psicología experimental animal en el laboratorio. Y van a concluir, van a obtener resultados completamente diferentes, muy parecidos en algunos aspectos. Si bien Morgan solamente va a manipular unas poquitas variables en sus experimentos en el campo, pues el objetivo es observar al animal en su entorno natural. Y en el caso de Tom Dirkett, su objetivo es observar al animal en un lugar, en un ambiente controlado. La escuela mecanicista es iniciado por Loeb y es iniciado por una lucha en contra del antropomorfismo de la escuela post-darwiniana, y sostiene mucho, como la escuela lo indica, la postura mecanicista. Los genetistas y ambientalistas basan más su estudio en el comportamiento de los animales desde esta perspectiva genética y ambiental. Sus principales personajes es Tolman, Tryon y Jeffries, Hero y Thompson. Por último, los citólogos. Tenemos a Lawrence. Él va a estudiar el comportamiento de los animales en su medio habitual también. Otro personaje muy importante es Spencer. Este señor se destaca antes de Darwin por dar a conocer una teoría de la evolución. Él mantiene mucho una postura asociacionista, en donde integra la fisiología, la sensomotriz y la evolución de Lamarck. Él está muy influenciado por la teoría de Lamarck, y él anticipa la psicología de la adaptación por medio de esta frase que dice: la implicación inevitable, si la doctrina de la evolución es cierta, que se puede llegar a conocer y comprender la mente con observar cómo ha evolucionado. Esta frase va a ser el punto de partida para esta psicología. Él desarrolla la idea de que la mente lleva un ajuste adaptativo a las condiciones de su entorno. Concibe el cerebro humano como el registro de muchas experiencias. Aquí dice infinitas experiencias, pues no nada más se basa en las experiencias de esa vida, de ese ser vivo, sino que basa la experiencia de todo su proceso evolutivo hasta llegar a ese ser vivo. Al final llega a este resultado que, teniendo los instintos innatos, él los concibe como simples hábitos asociativos bien aprendidos por todas las experiencias aprendidas a lo largo de la evolución. Y sus teorías, sus ideas también las aplicó en el área de la sociología, en áreas sociales, y llegó a llamarse darwinismo social. Esta, nada más como dato curioso, como un dato extra, es una postura muy conservadora, ya que ve a los fenómenos de reformas como algo que va en contra de las leyes de la naturaleza, de las leyes naturales. Él también menciona que no se debe de depender de los santos funcionarios para equilibrar la economía, o para equilibrar la posición social, para darle a los pobres o para darle a los ricos. Muy bien. Esto sería todo de mi parte. Les mando saludos. Hasta luego.